¿Se imaginan ser dioses? ¿Alguna vez lo pensaron? ¿Y ser dioses en Japón? Ya se sabe que ser dios en Japón es muy diferente a ser dios en cualquier otro rincón del mundo, con los colores y la música de la naturaleza, ese clamor que tiene algo del blanco de la nieve y el rosado de los pétalos de cerezo que caen. Lafcadio Hearn sí se atrevió a soñarse un dios en ese país de dioses. Nos lo cuenta en Juntando Espigas en los Campos de Buda, publicado por También el Caracol. Bienvenidos, orientalistas y futuros orientalistas. Mi nombre es Miguel Sardeña y hoy quiero que seamos dioses por un rato. Solo necesitamos seguirlo a Lafcadio, él va a ser nuestra guía. Quiero leerles lo que nos cuenta Lafcadio en el ensayo que abre Juntando Espigas en los Campos de Buda, que se titula Un Dios en Vida. Seguro que acá en el canal ya escucharon hablar de Lafcadio. Lafcadio es un amigo querido, lo sentimos cerca. Es fácil sentirse amigo de Lafcadio. Les dejo la presentación que hicimos con Mariana Alonso de Juntando Espigas en los Campos de Buda. Véanla y después me cuentan. Sé por qué se los digo. También hace poco Lafcadio salió en el canal para hablar de cigarras y de los insectos músicos de Japón. Así lo llama él en su libro La canción de la Rosal. Lo digo de nuevo, insectos músicos. En esa oportunidad Lafcadio nos ayudó a pensar y encontrarle algún pliegue más a la última novela de Aki Shimasaki, Luna Llena. También les dejo el video. 2 líneas rápidas sobre Lafcadio Hearn antes de ponerlo a hablar a él. Lafcadio nació en Leucade, una isla griega, en 1850. Murió en Tokio, en 1904. Sus libros pueden leerse como el registro minucioso de un viajero en mundos diferentes. Nueva Orleans, las Antillas Francesas y sobre todo Japón. Recién descubriría su lugar en el mundo al viajar a Japón. El objetivo parecía repetido cuando llegó a Japón: viajar para documentarse y escribir una serie de artículos, como había hecho toda su vida hasta entonces. Pero esa serie de artículos devinieron en más de una decena de volúmenes: la conversión al budismo, el casamiento con la hija de un samurái, la llegada de los hijos, la docencia en la Universidad de Tokio y una permanencia en la isla que se prolongaría hasta el día de su muerte. Incluso se cambió el nombre, se convirtió en Koizumi Yakumo. Desde Japón escribía en inglés, para la prensa de Occidente. Sus contemporáneos sentían curiosidad por un Japón desconocido que acababa de abrir sus fronteras y era tan diferente a la modernidad que ofrecía el resto del mundo. Escribió sin pausa, desde su llegada a la remota provincia de Izumo hasta su muerte, con apenas 54 años. En alguna crónica confiesa que siempre se propuso escribir a la manera del viejo Japón. Quizá nadie sea tan culpable como Lafcadio Hearn del mito de un Japón romántico y exótico. Pero si bien es cierto que le impartió un aura de romance a sus crónicas, ese amor no le impidió ser un analista agudo de las costumbres y la sensibilidad locales. Hay algo que lo vuelve a Lafcadio particularmente interesante para nosotros. Es un occidental, mira del mismo modo que miramos nosotros, se deslumbra ante los mismos estímulos que podríamos deslumbrarnos nosotros. Lo que lo distingue de nosotros, claro, es que él tiene el talento para contarlo con belleza. Lafcadio Hearn cuenta que es una creencia extendida en Japón, que los santuarios y los templos son habitados por conciencias invisibles. Les leo entonces un pequeño pasaje de Un Dios en Vida, el primero de los ensayos que integran Juntando Espigas en los Campos de Buda, publicado por También el Caracol, traducción de Mariana Alonso. 1. Cualquiera sea su dimensión, los templos santuarios del shintoísmo puro están todos construidos en el mismo estilo arcaico. El santuario típico es un edificio oblongo, sin ventanas, de madera sin pintar y techo empinado con salientes. Al frente está el hastial, y la parte superior de las puertas, siempre cerradas, son celosía de madera, por lo general una rejilla de barras ubicadas unas cerca de otras, cruzándose en ángulos rectos. En la mayoría de los casos, la estructura se eleva del piso sobre pilares de madera, y su extraña fachada en punta, con sus aperturas semejantes a las viseras de un casco, y la fantástica proyección de las vigas sobre el ángulo del hastial, podrían recordarle a un viajante europeo ciertas buhardillas góticas. No hay colores artificiales. Por acción de la lluvia y del sol, la madera virgen pronto se vuelve de un gris natural, que de acuerdo con el grado de exposición, va del tono plateado de la corteza de un abedul al gris oscuro del basalto.
Con esa forma y color, un yashiro solitario en el campo podría parecer, más que un trabajo de carpintería, un elemento del paisaje, una figura rural tan relacionada con la naturaleza como las rocas y los árboles. Algo cuya existencia simplemente surgió como manifestación de Hotsushi no Kami, el dios de la tierra, su divinidad primigenia. Algún día me gustaría teorizar sobre los motivos por los que ciertas formas arquitectónicas producen en el observador una sensación de extrañeza. Hoy solo me arriesgo a afirmar que los santuarios shintoístas evocan un sentimiento de ese tipo. La sensación crece con la familiaridad en lugar de debilitarse, y un conocimiento de las creencias populares contribuye a intensificarla. No existen palabras en castellano que puedan describir estas formas, ni lengua alguna capaz de comunicar la peculiar impresión que producen. Esos términos shintoístas a los que nos referimos de un modo impreciso, como templo o santuario, son intraducibles. Las ideas japonesas asociadas a ellos no pueden ser transmitidas con la traducción. El llamado hogar augusto de Kami, más que un templo en el sentido clásico del término, es una habitación encantada, el aposento de un espíritu, la casa de un fantasma. Muchas de las divinidades menores son en realidad fantasmas, fantasmas de grandes guerreros, héroes, gobernantes y maestros que vivieron, amaron y murieron hace cientos o miles de años. En lugar de los términos santuario o templo, creo que para la mente occidental la idea de una casa fantasmal puede ofrecer una mejor noción del carácter particular de una milla o un yashiro, que en su perpetuo crepúsculo no contienen nada más sustancial que símbolos o elementos simbólicos. Estos últimos probablemente es de papel. El vacío detrás de la fachada es más sugestivo de lo que podría serlo cualquier cosa material, y cuando uno recuerda que durante miles de años millones de personas han venerado a sus grandes muertos ante estos yashiro, que toda una raza todavía cree que esas edificaciones son habitadas por conciencias invisibles, se siente inclinado a reflexionar acerca de lo difícil que resultaría probar absurda tal creencia. Es más, a pesar de las reticencias occidentales, a pesar de lo que se crea conveniente decir o no decir más tarde acerca de la experiencia, uno se ve forzado por un momento a asumir una actitud de respeto hacia la posibilidad. El mero racionamiento frío no te ayudará a alejarte en la dirección opuesta. La evidencia de los sentidos poco importa. Uno sabe que hay tantas realidades que no pueden ser vistas ni oídas ni sentidas, pero que existen como fuerzas descomunales. Es imposible burlarse de la convicción de 40 millones de personas cuando esa convicción lo estremece a uno como el aire, cuando uno es consciente de la presión que esa convicción ejerce sobre su ser físico, tal como ejerce presión sobre su ser físico la atmósfera. En cuanto a mí, cuando me encuentro en soledad frente a un santuario shintoísta, tengo la sensación de estar siendo hechizado y no puedo evitar pensar en las posibles percepciones del hechicero. Esto me tienta a imaginar cómo me sentiría siendo yo mismo un dios, viviendo en algún antiguo santuario de Izumo, en la cima de una montaña, custodiado por leones de piedra, a la sombra de una arboleda sagrada. Por más pequeña que fuera mi habitación, nunca lo sería en exceso, porque yo no tendría ni tamaño ni forma, sería tan solo una vibración, un movimiento invisible de éter o magnetismo, aunque capaz de asumir a veces la forma de un cuerpo de sombra, parecido a mi anterior forma visible, si acaso quisiera parecerme. Como el aire para un pájaro y el agua para un pez, toda sustancia sería permeable a mi esencia. Podría atravesar a gusto las paredes de mi hogar para nadar en el largo baño dorado de los rayos del sol, para estremecerme en el corazón de una flor o montar sobre el cuello de una libélula. Me oiría adorado en cientos de hogares a la vez, inhalaría el vapor de cientos de ofrendas. Cada tarde, desde mi lugar, dentro de los cientos de santuarios que serían mi casa, vería las luces sagradas encendidas en mi honor en pequeñas lámparas de arcilla roja, de latón, las luces de Kami, encendidas con el fuego más puro y alimentadas con el aceite más puro. Mío sería el poder sobre la vida y la muerte, el poder de la autoexpansión, el de la automultiplicación, el de estar en todas partes en un mismo momento. Pero en mi yashiro, sobre la colina, tendría el honor más grande. Ahí, al alba, reuniría una multitud de mí mismo. Ahí unificaría mis poderes para responder a las súplicas.
Desde la sombra de mi casa fantasmal aguardaría la llegada de pies en sandalias. Vería dedos marrones y flexibles atando en mis barrotes los papeles anudados que sirven como registro de sus votos. Observaría el movimiento de los labios de mis adoradores. Oiría cosas como: hemos tocado los tambores, hemos encendido fogatas, pero la tierra sigue sedienta y el arroz se arruina. Otórganos tu piedad divina y danos lluvia, Daimoshin. Soy morena, demasiado morena, porque he trabajado el campo, porque el sol me ha mirado desde el cielo. Que tu majestad me vuelva blanca, muy blanca, blanca como las mujeres de la ciudad, Daimoshin. Que nuestro hijo Motokichi Tsukamoto, un soldado de 29 años, venza y vuelva pronto a nosotros, muy pronto, te suplicamos, humildemente, Daimoshin. Cada tanto, una jovencita me susurraría lo que hay en su corazón. Con 18 años, soy amada por un joven de 20. Es bueno, es sincero, pero la pobreza nos acompaña y el camino de nuestro amor es oscuro. Ayúdanos con tu gran compasión divina, ayúdanos en nuestra unión, Daimoshin. Entonces ataría a las barras de mi santuario un mechón de pelo grueso y suave, su propio pelo brillante y negro, como el ala de un cuervo. Y en la fragancia de su ofrenda, la simple fragancia de su juventud campesina, yo, fantasma y Dios, me reencontraría con las sensaciones de los años en que fui hombre y amante. Las madres traerían a sus hijos a mis dominios y les enseñarían a reverenciarme. Hay que inclinarse frente al gran Dios luminoso, les dirían, y rendir homenaje al Daimoshin. Entonces oiría las suaves y frescas palmas de manos pequeñas y recordaría que yo, fantasma y Dios, también fui padre. Cada día escucharía el sonido del agua fresca y pura derramada para mí, y el tintineo de las monedas lanzadas, y el golpeteo de arroz seco en mi caja de madera, como el golpeteo de la lluvia, y me refrescaría con el espíritu del agua, y me fortalecería con el espíritu del arroz. Se organizarían festivales en mi honor. Sacerdotes con tocados negros y vestidos de lino me traerían fruta y pescado como ofrenda, y algas y tortas de arroz y vino de arroz. Taparían sus caras con hojas de papel blanco para no respirar sobre mi comida. Y las Miko, sus hijas, jóvenes puras vestidas en jacama carmesí y túnicas blancas como la nieve, vendrían a bailar, haciendo sonar sus pequeñas campanas y ondear abanicos de seda. Me regocijaría con el florecimiento de su juventud y me maravillaría ante el encanto de su gracia. Y habría música de hace miles de años, música rara de tambores y flautas, y canciones en una lengua que ya no se habla, mientras las Miko, queridas por los dioses, posarían haciendo equilibrio frente a mí. ¿De quién son estas vírgenes? Las vírgenes que se alzan como flores ante la divinidad. Son las vírgenes de los dioses majestuosos. La música augusta, el baile de las vírgenes, la deidad se alegrará al escuchar, la deidad se regocijará al ver. Ante el gran Dios brillante bailan las vírgenes, todas ellas como flores recién abiertas. Me darían regalos votivos de varios tipos: linternas de papel pintadas con mi nombre sagrado, toallas de distintos colores con la edad de quienes las ofrecen impresa en ellas, fotos en conmemoración de las plegarias cumplidas por una enfermedad sanada, barcos salvados, la extinción de un incendio o el nacimiento de hijos. También se rendirían honor a mis karashishi, mis leones guardianes. Vería a mis peregrinos atar sandalias de paja a sus cuellos y patas para pedir a Karashishi-sama fuerza en las piernas. Vería el fino musgo como pelaje esmeralda crecer lento, muy lento, sobre la espalda de estos leones. Vería el liquen brotar sobre sus flancos y hombros en un moteado de plata apagado, en parches de oro apagado. Observaría a lo largo de años y generaciones el lateral de sus pedestales hundirse de a poco, erosionado por las heladas y la lluvia, hasta que el último de mis leones perdería el balance y su cabeza cubierta de musgo caería. Entonces la gente me daría nuevos leones de una forma distinta, leones de granito o bronce, con dientes y ojos dorados y colas que recuerdan el tormento del fuego. Entre los troncos de los cedros y pinos, entre las columnas con junturas de bambú, vería los colores del valle cambiar con las estaciones, la nieve caer en invierno y las flores del cerezo nevar en primavera. La proliferación lila, el amarillo ardiente,
el cielo reflejándose azul en los arrozales inundados, los arrozales punteados por los sombreros en forma de luna de los agricultores que me amarían, y por último el verde puro y tierno de la rosa al crecer. Los pájaros mucu y el uguisu llenarían las sombras de mi arboleda con el murmullo de su melodía. Los insectos campana, los grillos y las 7 cigarras maravillosas del verano harían estremecer la madera de mi hogar fantasmal con su tormenta de música. A tiempo ingresaría, como en éxtasis, a su pequeña existencia para acelerar el canto de su clamor, para aumentar la sonoridad de su canción. Pero no puedo convertirme en un dios, porque estamos en el siglo XIX y nadie puede ser consciente de la naturaleza de lo que siente un dios, salvo que existan dioses de carne y hueso. ¿Existen acaso? Quizás 1 o 2 en algún distrito remoto. Hubo un tiempo en que existieron dioses en vida. En la antigüedad, cualquier hombre que hiciera algo extraordinario, bueno, sabio o valiente, podía ser declarado un dios después de su muerte, sin importar cuán humilde hubiera sido en vida. También las buenas personas que habían sufrido mucha crueldad o injusticia podían ser deificadas. Todavía sobrevive la inclinación popular a ofrecer honores póstumos y orar por los espíritus de quienes murieron por voluntad propia en circunstancias particulares. Las almas de amantes infelices, por ejemplo. Es probable que las antiguas costumbres que dieron origen a esta tendencia buscaran apaciguar los espíritus atormentados. Al parecer, hoy se cree que la experiencia de un gran sufrimiento otorga condiciones divinas a quien lo padeció, y no hay ningún absurdo en ese pensamiento. Pero también existieron deificaciones incluso más extraordinarias. A algunas personas se las honró en vida con la construcción de templos para sus espíritus, y se las trató como dioses. No como dioses nacionales, pero sí como divinidades menores, dioses tutelares quizás, o dioses de aldea. Tal es el caso de Hamaguchi Gohei, un granjero del distrito de Arita, en la provincia de Kyushu, que fue edificado antes de morir, y creo que lo merecía. 3. Hablemos entonces de Hamaguchi. Desde tiempos inmemoriales, en intervalos irregulares de siglos, las costas de Japón han sido arrasadas por enormes maremotos, causados por terremotos o por actividad volcánica submarina. A esta horrible crecida repentina del mar, los japoneses la llaman tsunami. La última ocurrió durante la tarde del 17 de junio de 1896, cuando una ola de unos 300 kilómetros de longitud de onda golpeó las provincias nororientales de Miyagi, Iwate y Aomori. Destruyó decenas de pueblos y aldeas, arruinó el distrito completo y acabó con cerca de 30.000 vidas humanas. La historia de Hamaguchi Gohei transcurrió durante una calamidad similar, mucho antes de la era Meiji, en otra área de la costa japonesa. Era un anciano al momento de los hechos que lo hicieron famoso. Era el habitante más influyente de la aldea. Durante muchos años había sido su muraosa o líder, y se lo quería tanto como se lo respetaba. La gente solía llamarlo Oji-san, que significa abuelo, pero al ser el miembro más rico de la comunidad, a veces se referían a él como Choya. Solía aconsejar a los pequeños granjeros sobre lo que les interesaba, arbitrar en sus disputas, adelantarles dinero cuando lo necesitaban y vender el arroz por ellos en los mejores términos posibles. Su granja imponente con techo de paja se alzaba al borde de una pequeña meseta con vista a la bahía. En la meseta se cultivaba sobre todo arroz. Estaba rodeada en 3 de sus lados por cumbres densamente arboladas. Desde el borde exterior, la tierra se hundía en una enorme concavidad verde, de poco más de 1 kilómetro de extensión, con tantas terrazas que cuando se la miraba desde el mar, se veía como un gran tramo de escalones verdes, divididos en el centro por una angosta línea blanca en zigzag, un camino de montaña. A lo largo de la curva de la bahía, 90 casas con techo de paja y un santuario shintoísta componían la aldea. Otras casas salpicaban la colina a cierta distancia de ambos lados del camino angosto que conducía a la casa del Choya. Una tarde de otoño, Hamaguchi Gohei contemplaba desde su balcón los preparativos de las festividades del pueblo, colina abajo. El cultivo de arroz había sido muy bueno
y los campesinos celebrarían la cosecha con un baile en los predios del Ujigami. Podía ver los estandares del festival flameando por sobre los techos de la calle solitaria, las hileras de linternas de papel atadas entre varas de bambú, las decoraciones del santuario y la reunión colorida de los jóvenes. Esa tarde solo la acompañaba su pequeño nieto de 10 años. Todos los habitantes de la casa habían partido temprano hacia el pueblo. Él los habría acompañado, si no fuera porque se sentía con menos fuerza que de costumbre. El día había sido opresivo. A pesar de la brisa que comenzaba a levantarse, persistía en el aire esa especie de calor pesado que, de acuerdo con la experiencia de los campesinos japoneses, precede a los terremotos en determinadas estaciones. Y en efecto llegó el terremoto. No tuvo la fuerza suficiente como para asustar a nadie, pero Hamaguchi, que había vivido cientos de temblores en su vida, lo sintió raro. Un movimiento largo, lento y esponjoso. Tal vez era el eco de un sismo inmenso en algún lugar muy lejano. La casa crujió y se meció con suavidad varias veces, y luego volvió el silencio. Cuando los temblores cesaron, los ojos agudos y viejos de Hamaguchi se volvieron ansiosos hacia el pueblo. Suele ocurrir que la atención de una persona que mira fijo un punto o un objeto determinado de pronto se desvía por la sensación de algo que no se ve en absoluto, por una mera sensación vaga de lo desconocido, en el oscuro círculo externo de la percepción inconsciente que existe detrás del campo de la visión. Así fue como Hamaguchi se dio cuenta de algo inusual a lo lejos. Se levantó y miró hacia el mar. Se había vuelto oscuro y actuaba de manera extraña. Parecía moverse en contra del viento. Huía de la tierra. No pasó mucho tiempo hasta que todo el pueblo notó el fenómeno. Al parecer nadie había sentido el movimiento en el suelo, pero todos estaban sorprendidos por el movimiento del agua. Corrían hacia la playa, incluso más allá de la playa, para mirarlo. No tenía memoria de un reflujo como ese en la costa. Cosas nunca antes vistas hacían su aparición ante los ojos de Hamaguchi, que daban al descubierto espacios desconocidos de arena acanalada y rocas de las que colgaban algas. Ninguna de las personas ahí abajo parecía adivinar lo que significaba ese reflujo monstruoso. Ni siquiera Hamaguchi Gohei había visto algo semejante, pero recordó cosas que le había dicho su abuelo paterno y conocía todas las tradiciones de la costa. Entendía lo que iba a ser el mar. Quizás pensó en el tiempo que necesitaba para mandar un mensaje a la aldea, o para hacer que el sacerdote budista del templo de la colina hiciera sonar la gran campana. Llevaría demasiado tiempo, mucho más tiempo le llevaría a contar lo que había pensado que el tiempo que había dedicado a pensar. Así que llamó a su nieto. «Tada, rápido, urgente, necesito que enciendas una antorcha», le dijo. En muchas casas de la costa se guardan taimatsu o antorchas de pino para las noches de tormenta y para usar en algunos festivales shintoístas. El niño enseguida encendió una antorcha y el anciano corrió con ella hacia el campo, donde cientos de pilas de arroz, que representaban casi todo su capital invertido, esperaban a ser transportadas. Fue hasta la más cercana, al borde de la colina, y las tocó con su antorcha, apurándose tanto como sus piernas viejas se lo permitían. Las pilas secas por el sol se prendieron fuego como yesca. La brisa, cada vez más fuerte del mar, avivó las llamas, y de una en una, las pilas empezaron a arder y lanzaron al cielo columnas de humo que se mezclaron en un enorme remolino nublado. Tada, sorprendido y aterrorizado, corrió tras su abuelo llorando. «¿Por qué, Oji-san? ¿Por qué?» Hamaguchi no respondió. No tenía tiempo para explicaciones, solo podía pensar en las 400 vidas que corrían peligro. Por un rato, el niño dedicó una mirada salvaje al arroz que ardía. Después se largó a llorar y corrió de regreso a la casa, seguro de que su abuelo se había vuelto loco. Hamaguchi siguió prendiendo fuego las pilas, una detrás de la otra, hasta que llegó al límite de su campo. Entonces arrojó la antorcha y esperó. Al ver el fuego, el acólito del templo en la montaña hizo sonar la campana y la gente respondió al doble estímulo. Hamaguchi los vio correr alejándose de la arena, atravesar la playa y el pueblo como un ejército de hormigas y a una velocidad que para sus ojos
no era mucho mayor que la de una hormiga. El momento se le hizo terriblemente largo. El sol empezaba a ponerse, el lecho arrugado de la bahía y una vasta extensión moteada de color cetrino se presentaban desnudas frente a los últimos destellos naranjas, y el mar todavía huía hacia el horizonte. Hamaguchi no debió esperar mucho para que llegaran los primeros socorristas, un grupo de campesinos jóvenes y ágiles que intentaron atacar el fuego, pero el Choja los tomó del brazo para detenerlos. «Dejen que arda», les dijo. «No hagan nada, quiero a todo el pueblo acá. Corren peligro, ¡Taihenda!». Toda la aldea se acercaba y Hamaguchi iba contando. Los hombres jóvenes y muchachitos llegaron pronto, junto con unas cuantas mujeres y jovencitas de las más activas. Los seguían personas mayores y mujeres con bebés cargados a la espalda, incluso niños, porque los niños podían ayudar a pasar el agua. Podía verse a los más ancianos, demasiado débiles para seguir el ritmo de los primeros, subiendo por la colina empinada. La multitud crecía, sin entender qué sucedía. En doloroso asombro alternaban la vista entre los campos que ardían y la cara impasible de su Choja. El sol se puso. «El abuelo se volvió loco, me da miedo», lloraba Tada en respuesta a las preguntas que le hacían. «Está loco, prendió fuego el arroz a propósito, lo vi hacerlo». «El chico dice la verdad», gritó Hamaguchi. «¿Ya llegaron todos?». Los kumichō y jefes de familia miraron alrededor, hacia abajo en la colina, y contestaron: «Ya estamos todos, o pronto lo estaremos. No entendemos nada». «¡Quita!», gritó el anciano tan fuerte como su voz se lo permitió, y señaló a lo lejos. «Díganme ahora que estoy loco». Todos miraron a través del crepúsculo hacia el este, y en el borde del horizonte oscuro vieron una línea larga, delgada y tenue, como la sombra de una costa donde nunca hubo costa, una línea que se ensanchaba ante sus ojos, que se agrandaba como se agranda la línea costera ante los ojos de quien se acerca, pero con una velocidad incomparable. Porque esa larga oscuridad era el mar que retornaba, alzándose como un acantilado y avanzando más rápido que lo que vuela un barrilete. «¡Tsunami!», chilló la gente, y después todos los chillidos y todos los sonidos que podían ser oídos fueron aniquilados por una sacudida más fuerte que cualquier trueno, y la crecida colosal golpeó la orilla con un peso que hizo vibrar las colinas, con una explosión de espuma que fue como el resplandor de un relámpago. Por un instante no se pudo ver nada más que una tormenta de espuma corriendo pendiente arriba como una nube. La gente retrocedió en pánico ante la amenaza. Cuando volvieron a mirar, vieron un horror blanco de mar avanzando con violencia sobre sus casas. Retrocedía rugiendo y arrancaba las entrañas de la tierra a su paso. 2, 3, 5 veces embistió el mar y volvió a retroceder, cada vez en oleadas menores, hasta que regresó a su lecho antiguo y se quedó ahí, todavía rugiendo, como lo hace justo después de un tifón. En la meseta no se dijo palabra durante un rato. Todos se habían quedado mudos ante la desolación debajo de ellos, el espanto de rocas lanzadas y el acantilado desnudo, un desconcierto de ruinas del mar profundo amontonado sobre el sitio vacío donde habían estado las casas y el santuario. La aldea ya no existía, gran parte del campo ya no existía, incluso las terrazas habían dejado de existir, y de las casas cercanas a la bahía ya no quedaba nada reconocible, salvo 2 techos de paja que se sacudían con furia a lo lejos. El terror que sintieron por la muerte de la que habían escapado y la estupefacción por las enormes pérdidas que habían sufrido mantenían todos los labios cerrados, hasta que se escuchó otra vez la voz de Hamaguchi, que los miraba con gesto amable. «Por eso prendí fuego el arroz», dijo. Él, su Choja, ahora parado entre ellos, tan pobre como el más pobre. Su riqueza había desaparecido, pero había salvado 400 vidas con su sacrificio. El pequeño Tada corrió hacia él, lo tomó de la mano y le pidió perdón por las cosas feas que había dicho. Entonces todos entendieron por qué seguían vivos y se maravillaron ante la previsión simple y desinteresada que los había salvado. Los líderes se arrodillaron en el polvo ante Hamaguchi Gohei y el resto del pueblo lo hizo detrás de ellos. El anciano lloró un poco,
en parte porque estaba feliz, en parte porque estaba viejo y débil y se sentía muy cansado. Mi casa sigue en pie, dijo en cuanto pudo encontrar palabras, y acarició las mejillas marrones de Tada. Y hay lugar para muchos. También sigue en pie el templo sobre la montaña. Ahí puede refugiarse el resto. Entonces lideró el camino hacia su casa, y la gente lloró y gritó. El periodo de angustia fue largo, porque por entonces no había medios de comunicación rápidos de un distrito a otro, y tenían que mandar ayuda desde lejos. Pero cuando llegaron tiempos mejores, nadie olvidó su deuda con Hamaguchi Gohei. No podían hacerlo rico, y aunque hubieran podido, él nunca los habría hecho sufrir eso. Por otra parte, ningún regalo habría sido suficiente para expresar el sentimiento reverencial que tenían hacia él. Creían que el espíritu dentro de él era divino. Lo declararon un dios, y lo llamaron desde entonces Hamaguchi Daimoshin, seguros de que no podían ofrecerle mayor honor que ese. Sin duda no hay país alguno en el que exista honor más grande para un hombre mortal. Cuando reconstruyeron la aldea, levantaron un templo para su espíritu y colgaron en el frente una tabla con su nombre escrito en dorados caracteres chinos, y allí lo veneraron con ofrendas y plegarias. No puedo decir cómo se sintió él con eso, solo sé que siguió viviendo en su vieja casa de techo de paja, sobre la colina, con sus hijos y con los hijos de sus hijos, tan humano y simple como antes, mientras su alma era venerada en un santuario más abajo. Ya hace 100 años o más que murió, pero me han dicho que su templo sigue en pie y que todavía se ora por el espíritu del buen granjero anciano que los ayudó en tiempos de dificultad y miedo. Le pedí a un filósofo japonés y amigo que me explique cómo es que los campesinos podían imaginar el espíritu de Hamaguchi en un lugar cuando su cuerpo con vida estaba en otro. También le pregunté si era solo a una de sus almas que habían venerado durante su vida y si creían que esa alma en particular se había separado de las otras para recibir acogida. Me dijo: los campesinos piensan en la mente o el espíritu de una persona como algo que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, incluso estando uno vivo. Por supuesto es una idea del alma muy distinta a los occidentales. ¿Más racional?, le pregunté traviesamente. Bueno, respondió él con una sonrisa budista, si aceptamos la doctrina de la unidad de las almas, la idea del campesino japonés parecería contener al menos cierto aviso de verdad. No podría decir tanto de su noción occidental del alma. Les cuento un secreto. La intención original no era hablarles de Hamaguchi Gohei. Quería simplemente contarles esa historia en que Lafcadio se sueña a Dios en Japón, convencido de que en ese sueño delirante nos permitía también a nosotros imaginarnos dioses. Ser Dios en Japón. Suena bien, ¿no? Me alcanzaba con eso, les decía, pero la música de las palabras, esa cadencia hipnótica que tiene Lafcadio, ese encanto para hablarnos que tiene algo de arrullo o de sutra, se impuso por su cuenta, y seguí girando las páginas, seguí leyendo en voz alta, seguí recitando, sin notar que con cada palabra me acercaba un poco más a la iluminación. Ojalá me hayan acompañado hasta el final. Háganmelo saber en los comentarios si fue así, si estuvieron conmigo en todo el camino, y díganme si también sienten que su vida es más rica ahora. Acuérdense de suscribirse, activar la campanita y dejar un me gusta. El canal vive de esas cosas. Hasta la próxima, orientalistas y futuros orientalistas. La seguimos.